Seguimos hablando de hinduismo, desglosando el libro del Swami Satyananda Sarasvati, y vamos a hablar hoy dentro de nuestro vídeo de Hablemos de Hinduismo, el capítulo 6. Para nosotros vamos a hablar de los textos tradicionales del hinduismo. Hasta ahora hemos hablado de un texto muy importante para esta cultura, que es los Vedas. Y dentro de los Vedas, la última parte de cada Veda, que eran 4, las Upanishads o el Vedanta. Hasta ahora son esos más o menos el único tratado escrito del que hemos hablado. Y hoy vamos a tocar un tema que a mí me gusta mucho, que son los textos tradicionales y que reciben el nombre de Smriti. Smriti son textos tradicionales, pero escritos con un lenguaje más cercano que los ortodoxos Vedas, ¿sí? Y estos Smritis se presentan en forma de un lenguaje coloquial. Algunos de ellos son fábulas épicas, otros no son fábulas, pero son un tratado épico sobre algo común y concreto que tuvo su realidad y que sirve para comparar aquello que ocurrió con lo que nuestra mente sufre ahora. Ya me entenderéis después. Y es un tema interesante porque muestra de una forma más cotidiana pues toda la base de esta cultura, ¿no? Entonces hoy vamos a hablar de los textos tradicionales, que son Smritis, y que son 6. Son los textos Vedangas, los Puranas, los Dharmashastras, los Upavedas, y luego hay 2 que, siendo Smritis, se consideran itiasas, es decir, literaturas épicas, y son el Ramayana y el Mahabharata. Y dentro del Mahabharata está el Bhagavad Gita, ¿vale? Un libro que ha llegado hasta nuestros tiempos en perfecto estado, traducido millones de veces y comentado por sabios de la actualidad, como este que tengo yo aquí, 300 años antes de Cristo. Vale. Los Smritis son textos tradicionales que se han transmitido tal como se han recordado y que están escritos en una escritura cercana. Vienen simplemente a apoyar la verdad de los Vedas. No cuentan nada nuevo, simplemente con una escritura más fluida, más cercana a la gente, pues apoya a los Vedas, ¿vale? Hemos hablado que hay 6, de los cuales 2 son itiasas, son de épicos, ¿vale? Y vamos en este capítulo a hablar de los itiasas, no de los otros 4. Vamos a dividir el capítulo de textos tradicionales en 2 partes, los que hablan de itiasas y los que no. Estamos en el que hablan de los itiasas. Y tenemos 2, Ramayana y Mahabharata. El Ramayana, bueno, decir que los 2 tratan el Dharma. Vamos a ver en este capítulo que el hinduismo da mucha importancia al Dharma, a la acción correcta, beneficiosa, armoniosa para todos. El Dharma es fundamental en esta filosofía, ¿vale? Entonces nos dicen los textos que los itiasas hacen referencia a las 2 escrituras épicas que hay, que son el Ramayana y el Mahabharata, que son el núcleo central. El núcleo central de estos itiasas es el Dharma, que es la conducta armoniosa, correcta y beneficiosa, ya lo hemos dicho. Los itiasas, en definitiva,
han tenido una profunda influencia en la sociedad hindú por las leyendas, las impactantes historias y las profundas verdades que encarnan, y por encima de todo han aportado una profunda y vasta riqueza espiritual. Acercan a la gente a la espiritualidad de esta filosofía. Ramayana es un texto del siglo III a.C. Lo ha escrito Valmiki y trata sobre el Dharma. El Ramayana, la historia y la vida de Rama, se considera el primer texto poético de la literatura hindú. Compuesto por Valmiki, primer poeta del mundo hindú, consta de 24.000 versos. Ahí es nada. El Dharma, el orden cósmico de tan difícil definición, toma forma a través del cuerpo y la vida de Rama, que se convierte en un ideal supremo de cómo vivir armoniosamente en este mundo, siguiendo el deber propio, sin olvidarte de tus obligaciones. Por eso se considera que Rama es el Dharma Purusha, es decir, es la encarnación del Dharma en persona. Ese es Rama, la encarnación humana del Dharma, modelo ideal de hijo, modelo ideal de hermano, de esposo, de gobernante, de rey, de discípulo. La historia de este hombre, la historia de Rama, considerado el avatar del Dharma, el Dharma Purusha, es de lo que habla el Ramayana, siglo III a.C. con 24.000 versos. El Mahabharata, y aquí sí le vamos a parar un poco más. Mahabharata, acordarse que Bharata, con H intercalada entre la B y la A, Bharata, es India, en sánscrito. Pues un texto del siglo III a.C., porque es Ramayana, y escrito por el sabio Vyasa. Y leo textualmente. El Mahabharata, la gran historia de los descendientes de Bharata, de la India. Es una ityasa, una escritura épica de alta calidad poética y contenido filosófico, de una importancia central en el hinduismo. El Mahabharata es muy importante, se ha llevado incluso a la televisión, en una serie de muchísimos capítulos, por el tamaño que tiene este texto. Compuesto por Vyasa, el Mahabharata consta de 100.000 versos y se divide en 18 libros. Para que nos hagamos una idea, cada libro del Mahabharata puede ser como una Biblia, pues lo componen 18 libros. Se trata, pues, de una de las obras épicas más largas de la literatura de la humanidad. Dice la tradición que en la composición del Mahabharata, Vyasa fue ayudado por el dios Ganesha. Ganesha es ese dios con cuerpo humano y cabeza de león, que es hijo de Shiva y que es el dios de los obstáculos, ¿vale? Te ayuda a salvar obstáculos. Pues dice en la tradición hindú que Ganesha le hizo de escribiente a Vyasa con la condición de que éste no detuviera en ningún momento la recitación del texto. Puede considerarse una verdadera enciclopedia del hinduismo. En el mismo Mahabharata dice: todo lo que no se encuentra aquí no se encontrará en ningún otro lugar. En el Mahabharata hay abundantes referencias al yoga, muchísimas. Es además una fuente de descripción de lugares sagrados de la India y de historias mitológicas, y también contiene elaborados discursos sobre los deberes de los reyes, de los gobernantes, sobre la ética de la guerra o sobre la construcción de un orden social basado en el Dharma.
vuelve a aparecer esta palabra. El Mahabharata es una luz resplandeciente que guía en el camino del Dharma a toda la humanidad. Hay un momento en el Mahabharata que me voy a parar en él, que es un encuentro que tiene un joven llamado Yudhishthira, que llega a un bosque y llega a un estanque y quiere beber agua del estanque, pero la naturaleza le habla. Yudhishthira, con temor y admiración por aquel poder sobrenatural, le pidió que revelara su identidad. La voz le respondió que era un genio de la naturaleza el que le habla, y le explicó que ese estanque le pertenecía y que no permitiría que Yudhishthira bebiera su agua hasta que no respondiera a sus preguntas. Este es el inicio de un diálogo de casi un centenar de preguntas con respuestas de gran belleza y profunda metafísica. El diálogo se denomina Yaksha Prashna y es una de las muchas joyas que contiene el Mahabharata. Algunas de las respuestas del diálogo fueron las siguientes. El genio de la naturaleza pregunta. El joven responde. ¿Qué hace que salga el sol? El poder de Brahma, el poder de Dios. ¿Qué es más rápido que el viento? La mente. ¿Qué es lo más valioso de este mundo? El conocimiento. ¿Cuál es la mayor felicidad? Santocha, el estar contento. El estar contento te da felicidad. Puedes ser feliz, pero no enterarte porque eres un desgraciado que tu mente te lleva por lo triste. ¿Cuál es el auténtico control? El control de la mente. ¿Qué es el sufrimiento? La ignorancia. ¿Qué es la valentía? Subyugar los sentidos. No ser esclavo de tus sentidos. No ser esclavo de lo que te muestra tu vista, de lo que tu mente anhela. Subyugar los sentidos, controlar los sentidos, aquietarlo y entrar en ti. Eso es ser valiente. ¿Cuál es la auténtica caridad? La auténtica caridad. Proteger a todos los seres. Y he dejado para el final la que más me gusta. ¿Qué es lo más asombroso de este mundo? Si tú te hicieras esa pregunta a ti mismo, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Qué es lo más asombroso de este mundo? La respuesta. Día tras día vemos morir a innumerables criaturas y a pesar de ello seguimos actuando como si tuviéramos que vivir para siempre, como si fuéramos inmortales. ¿Puede haber algo más asombroso que esto? Y es que es verdad. Mahabharata, siglo III antes de Cristo, el 200, año 200, y ya lo que cuenta es muy actual. Se muere gente alrededor tuya y tú sigues viviendo como si fueras eterno, molestándote, frustrándote, sufriendo por tonterías, como si fuera a vivir siempre. Vive un momento en paz, vive la vida en paz. Problemas hay, claro que hay problemas, pero el sufrimiento, sufrir por esos problemas lo decido yo. Vivimos como si fuéramos a vivir toda la vida. Y sabemos que no es así, pero la magia
del cuerpo. Te permite seguir ilusionándote y mentalmente entender, bueno, que sigo para adelante y me evolucione. Imagínate, ¿te imaginas una mente que se muere los de al lado tuya y se hunde? Y en este momento es cuando tú te preguntas, ¿la mente es mi amiga o mi enemiga? Mi mente es mi amiga. Porque cuando estas cosas ocurren a tu alrededor y yo tiro para adelante como si no hubiera un mañana, es mi amiga. ¿O no? El sexto canto del Mahabharata es la Bhagavad Gita. ¿Vale? Traducida e interpretada por, en este caso, esta edición es de Swami Sivananda. Y aquí sí que me voy a parar. Y voy a poner en contexto todo lo que es el Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita, el canto del Señor, es una de esas excelsas joyas espirituales de la literatura sánscrita. Se trata del texto hindú más conocido en todo el mundo. Forma parte del Bhishma-parva, el sexto canto del Mahabharata, y consta de 700 versos, que recogen el diálogo entre Krishna, que es la encarnación de Vishnu, el dios que conserva el planeta, y Arjuna, un kshatriya, un guerrero, pero que es un rey guerrero, antes de la batalla de Kurukshetra. Y ahora voy a explicar la historia de estas batallas. Existen dos hermanos, Pandu y Dhritarashtra, que son herederos al trono de su padre. Dhritarashtra es ciego, con lo cual el trono lo coge su hermano Pandu. Pandu tiene 4 hijos, entre ellos el que nos interesa a nosotros, Arjuna. Dhritarashtra tiene 100 hijos. Pandu, el que es rey, muere pronto, muy joven, y Dhritarashtra coge a su sobrino y lo cría él, y asume el poder del reinado, sabiendo que cuando esos niños sean mayores de edad, el reinado es de ellos. Pasan los años, los cría con sus hijos, pero sus 100 hijos no ven de buen agrado que cuando sean mayores de edad el reino sea para ellos, porque su padre es el rey. Llega ese momento y estos hijos herederos son desterrados al bosque. Al cabo de los años vuelven y piden su reinado. Y sus primos no se lo dan. Ahí empieza la Bhagavad Gita. Ahí empieza esta historia. La exposición de Krishna sobre la eterna verdad de la inmortalidad del Atman, la esencia y la realidad del ser humano y la transitoriedad de la manifestación es de lo que trata esta batalla. El campo de Kurukshetra, es el escenario donde tendrá lugar la gran batalla del Mahabharata. Los ejércitos de los Kauravas y de los Pándavas, formados por centenares de miles de soldados valientes ansiosos por luchar, están preparados, unos frente a otros, esperando la orden de atacar.
Arjuna le pide a Krishna, su auriga, el que tira del carro, que es el avatar de Vishnu, le pide que lo sitúe justo en medio de los dos ejércitos. Una vez allí, observa a las fuerzas enemigas y reconoce a amigos, familiares, tíos, primos, respetados ancianos y hasta su propio maestro, contra los que tendrá que luchar por algo que es suyo y por el Dharma, porque sus primos son muy malos y llevan un gobierno hostil. Y él se siente en el derecho de ocupar ese trono y llevar la calma a su pueblo. De repente le invade una extraña emoción y Arjuna duda. No se ve capaz de dirigir su ejército y pide consejo y ayuda a Krishna. El momento en que Arjuna pide ayuda a Krishna es clave porque indica la disposición del buscador a ser ayudado. Krishna le ofrece su guía y enseñanza. Kurukshetra se convierte entonces en Dharmakshetra, el campo del Dharma, la batalla interna que hay en ti todos los días para que tu acción sea correcta y no te invadan cosas malas. Y el diálogo entre los dos, entre Krishna y Arjuna, se convierte en una de las más elevadas cimas de la literatura espiritual. El ejército al cual se enfrenta Arjuna es el ejército de los afectos y los obstáculos que hay que vencer para llegar a la liberación. Krishna comienza su exposición recordando a Arjuna que la persona sabia no se lamenta ni por los vivos ni por los muertos. Y acto seguido ofrece a Arjuna la visión trascendente de las Upanishads, explicándole que el Atman nunca nace ni muere, ni comienza a existir ni deja de existir. Es no nacido, eterno, inmutable, anciano. Es Dios dentro de ti. No muere cuando matan su cuerpo. Oh Arjuna, este Atman presente en todos los cuerpos siempre es indestructible. Recuerda que Arjuna es un chakrilla, es un guerrero. Dice Krishna, oh Arjuna, establecido en el yoga, abandona el apego, mantente ecuánime en el éxito y en el fracaso, actúa con equilibrio, esa es la ecuanimidad. Esta ecuanimidad de la mente, este equilibrio mental, se llama yoga. Krishna enseña a Arjuna diferentes caminos, diferentes vías de aproximación al reconocimiento de la realidad, al discernimiento. Y les pone con profundidad y sencillez el camino de la acción, mostrándole el secreto del karma yoga, el yoga que se practica mientras haces algo. Le muestra el camino de la devoción, el bhakti yoga, la vía del amor y la entrega a la divinidad. Le transmite el conocimiento de la meditación, el conocimiento del yoga, así como la ciencia y los pasos para morir con plena conciencia. También les pone el sutil camino del jnana yoga. La visión de la forma cósmica de Krishna, que es un avatar, nos lleva a contemplar, aunque sea brevemente, el concepto de avatar en el hinduismo. Dioses que toman forma de humano para actuar en el sitio. El descenso a la tierra de la divinidad para mantener el Dharma, para mantener el orden cósmico. En la Bhagavad Gita, Krishna expone que siempre que allí donde el Dharma decae y aumenta la injusticia, él se manifiesta para mantener la armonía del cosmos. Y ahora dice el Bhagavad Gita en su capítulo
Cuarto, para la protección de los virtuosos, para la destrucción de los perversos, para establecer plenamente el Dharma, me manifiesto en el transcurso de las diferentes eras. A conclusión, el hinduismo nos dice que Ishvara, el Señor, tiene tres funciones cósmicas en relación con el universo. La función de la creación, que corresponde a Brahma. La de mantenimiento de la creación, atribuida a Vishnu. La función de reabsorber y de recomponer, un reseteo, corresponde a Shiva. Las tres funciones y por tanto las tres deidades que las encarnan son una única realidad. Rama, como hemos hablado antes en el Ramayana, Rama es el Dharma Purusha, es el Dharma encarnado, ese es Rama. Y Krishna, avatar de Vishnu, también los dos iguales, se consideran encarnaciones, avatares de Vishnu, que se manifiestan en la tierra para mantener el Dharma, el orden armonioso del cosmos, cuando prevalece el Adharma, la confusión o las fuerzas de la oscuridad, siempre existente en el mundo real. Acabamos de repasar el Mahabharata y el Ramayana, dos textos itiasas, dos textos de escritura épica, pero de una importancia en el hinduismo colosal. De hecho, el Mahabharata, con mucho respeto, donde dentro está el Bhagavad Gita, el Mahabharata está considerado por los grandes expertos como el quinto Veda. Son libros, son escritos del siglo III, a veces del IV incluso, de entre el 200 y el 300 antes de Cristo, y ha llegado hasta nuestros días porque el Bhagavad Gita sigue traduciéndose y sigue editándose con comentarios de diferentes pensadores hinduistas. Acabamos de repasar los dos libros más importantes de la cultura hindú, Mahabharata, que es quizás el más extenso de la literatura humana. Aquí termina este capítulo de hoy, que me extendí un poco, el capítulo sexto, que hemos llamado Textos tradicionales itiasa. Muchas gracias por aguantar. Namaste y nos vemos en el siguiente.